Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de cultura pop. El día de hoy comienza nuestro gran especial sobre carretazos historiográficos, sobre el oficio del historiador y el uso de fuentes históricas en la labor de nosotros los historiadores. En esta primera oportunidad contamos con la participación de dos grandes entidades culturales del país, ubicadas en la ciudad de Bogotá, como lo son el Museo Colonial y el Museo Santa Clara. Esta conversación va a estar moderada por Adriana Alonso Rivera. Adriana es candidata a doctora y especialista en Historia del Arte por la UNAM, maestra en Estética y Arte por la UAP y es curadora en jefe del Organismo Público de Museos de la ciudad de Puebla, en México. ¿Qué tal, Adriana? No, pues muchísimas gracias por invitarme y es un placer poder dirigir esta charla y escuchar las participaciones de estos grandes invitados de ambos museos. Como invitados del Museo Colonial y del Museo Santa Clara, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de 4 de sus principales trabajadores y demás. Hablamos de Manuel Amaya, quien es magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. También contamos con la participación de Ana María Torres, quien es magíster en Historia e historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, curadora de estos dos museos. Contamos con Felipe Palacio, quien es magíster en Diseño de Espacios Narrativos del Central St. Martin's College of Art en Londres e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana. Y por último, nos acompaña Paula Guzmán, quien es conservadora y restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en el área curatorial, organizacional e investigativa de un espacio artístico desde la gestión de proyectos. ¿Cómo están? Primero que todo, agradecerles su presencia el día de hoy en Pura Carreta. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, muchas gracias por querer apoyar esta labor de divulgación que hacen los museos. Y pues nada, hablar de museos es muy importante, cualquier espacio que tengamos de visibilización, no solamente de los museos Colonial y Santa Clara, sino de todos los museos en general, porque realmente somos un sector que está apoyando a la sociedad. Somos un reflejo de la sociedad y realmente requerimos más visibilidad. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con las intervenciones de cada uno de ustedes y en este sentido, para contextualizar a las personas que nos escuchan y que no son expertos en museos, pues nos gustaría que pudieran respondernos un par de preguntas generales. Y en este sentido, Manuel, me gustaría comenzar contigo. ¿Y qué le puedes decir a la gente en torno a la disciplina museológica? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la museografía? Porque de pronto las personas suelen escuchar estos dos términos y dicen, bueno, ¿qué es exactamente la museología en cuanto disciplina que se encarga, pues sí, de analizar los museos? Y en torno a tu experiencia, ¿cómo es que ejerces tú esta actividad? Bueno, la museología es hablando de territorio, ¿verdad? Hablando de Colombia específicamente, porque cada territorio tiene como su enfoque museológico y la museología, la museografía, incluso la conservación, distinta terminología que puede hacer referencia o no a diferentes actividades al interior del museo. Hablando específicamente de Colombia, hablamos de una ciencia que lo que hace es buscar las relaciones y evidenciar las relaciones del museo con la sociedad. Los museos no son solamente unos repositorios, unos baúles donde se guardan antigüedades, sino que son espacios de diálogo y de reflexión en torno a un patrimonio que ha sido de alguna manera ejemplo y resultado y causa de lo que somos actualmente como sociedad. Entonces, básicamente, el museo y la museología específicamente trata de integrar todas estas actividades al interior de la institución museal de cara a los públicos.
Recordemos que inicialmente los museos se enfocaban al objeto, eran espacios para vanagloriarse, espacios para demostrar fuerza económica, poder económico, adquisitivo, pero actualmente el centro de los museos son las personas. Sin las personas, los museos pues no son nada realmente. Entonces, por eso esa concepción también del cambio de colecciones a patrimonio, ¿verdad? Porque son objetos, son elementos que son cara de una sociedad, de una cultura. Muy bien. Y esto que mencionas es muy interesante porque para los escuchas puede sonar incluso radical, ¿no? El hecho de que cuando ellos se internan en un museo, pues ciertamente hay una lógica en la que ellos son la razón de ser de ese espacio y ya no tanto el edificio ni la colección, que en ciertos momentos nos parece incluso algo sagrado, ¿no? Y de pronto estas nuevas tendencias a las que ustedes están apostando y bueno, en general en Latinoamérica, pues resulta que lo más importante es en este lugar y la razón de ser y de todas las acciones somos nosotros los visitantes. Entonces, ¿cómo poder hacer entender esto a las personas? ¿Cómo es que se los hacen saber? Es un proceso muy largo y muy complejo porque las personas vienen con esta concepción antigua de lo que es un museo. Un espacio, 4 paredes, donde solamente se guardan antigüedades a las cuales no pueden tener ningún tipo de acceso y el museo ejerce una comunicación unilateral en la cual es el sabio que imparte conocimientos, pero nunca se había interesado en generar una comunicación real en doble sentido. Entonces, es un proceso complejo y largo que vamos dando poco a poco. Recordemos que esta concepción de los museos hacia la gente viene casi desde los 70s y aún hoy no podemos hablar que los museos sean realmente entendidos como estos espacios de diálogo por toda la comunidad en general. Entonces, es responsabilidad de las instituciones y del personal de los museos generar actividades y sobre todo generar confianza en los públicos, buscar escenarios, buscar proyectos y abrirse para que las comunidades entiendan estos escenarios como tal, como que les pertenecen, como que son reflejos de ellos. Perfecto. Y en esta lógica de generar estrategias de comunicación más efectivas con el público y experiencias, me gustaría preguntarle a Felipe, ¿qué es exactamente la museografía y en qué se diferencia de este primer término del que nos habló Manuel? ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, aquí todo bien también. Sí, mira, la museografía, la principal diferencia es que el trabajo del museógrafo se concentra en escenificar toda clase de iniciativas que el museo tenga con respecto a sus colecciones en perspectiva del usuario, básicamente. Entonces, el trabajo del museógrafo es sencillamente, bueno, digo sencillamente, ¿no? Pero no es sencillo. A la hora de explicarlo, es de crear el escenario para que las historias que cuenta el museo, las obras que tiene el museo y los espacios que tiene el museo disponibles puedan ser utilizados por los visitantes. Entonces, eso es básicamente lo que hace la museografía. Muy bien, pues nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Y bueno, ya en este sentido de generar todos los discursos, digamos, este sentido que se le dará a la colección, cómo se comunicará este sentido a los públicos, me gustaría preguntarle a Paula, ¿no? Perdón, Ana María, ¿qué es la curaduría? Y en este sentido, pues podría parecer para nosotros una pregunta, digamos, muy, muy obvia para los profesionales de la cultura y de los museos y de las exposiciones. Sin embargo, es increíble cómo a estas alturas, de pronto, cuando uno manifiesta ser curador, las personas asocian esta disciplina con la conservación incluso, ¿no? Porque suena la palabra al hecho de que pareciera que nos dedicamos a curar obras, ¿no? Literalmente. Y, por favor, Ana María.
Sí, bueno, gracias por esta invitación y sí, tienes toda la razón. De hecho, precisamente en unas clases que nosotros estamos dando ahora de un proyecto que se llama Laboratorio de Guías, en donde em, formamos a mediadores, precisamente en la clase de curaduría hacíamos esa reflexión de cómo ni siquiera tenemos lo más básico que es una definición en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, que todo el término está relacionado con una cantidad de cosas, pero no proviene precisamente del ámbito de los museos, lo que hace que sea un término tan ambiguo. En los museos Colonial y Santa Clara, la curaduría es el área encargada de la investigación de las colecciones y de los contextos de estos siglos coloniales y de su relación con el presente. Y no solamente la investigación, al ser digamos, nuestro proyecto museológico, ¿no? Pues también se encarga de la divulgación de estas investigaciones por medio de una cantidad de lenguajes, no solamente desde la creación de guiones, curaduría, sino de investigaciones que se reflejan en catálogos de la colección, en herramientas pedagógicas para diferentes públicos infantiles y ahora en este contexto de cuarentena, la creación de pequeñas curadurías que se puedan difundir y que sean lo suficientemente frescas y llamativas para que nuestros públicos se mantengan conectados. Entonces podría decirse en resumen que la labor que ustedes desempeñan ante todo es de investigadores y de mediadores, ¿no? En eso podríamos englobar quizá en términos muy generales la labor de un curador dentro de un museo. Así es, y sobre todo hacer ese énfasis en que no somos el área pues, que está un ratón de biblioteca ahí detrás simplemente leyendo y eso, sino también en esa misión nuestra que es asegurar la divulgación y el disfrute del patrimonio colonial para todos los públicos, ¿no? Entonces, digamos que hacemos esa labor de mediación, como lo dices, pues como otras áreas, y como lo comentaba Manuel, de entablar diálogos con los públicos, ¿no? Nosotros no estamos simplemente hablando solos, ¿no? Sino que también pues tenemos esa conexión con lo que nos dicen los visitantes, digamos, para mantener al museo vivo, ¿no? Y como en diálogo con la sociedad. Muchas gracias. Bueno, finalmente nos gustaría que Paula, ahora sí, nos hablara de el trabajo de conservación y de restauración dentro de los museos Colonial y Santa Clara, que bueno, finalmente es una labor fundamental, porque ciertamente la colección también una de las razones de ser del museo, al margen de que el público ya tenga este papel tan preponderante. Sin embargo, bueno, esto es muy, muy, muy importante y al mismo tiempo, bueno, hablando sobre todo de un museo histórico, ¿no? Que exhibe patrimonio nacional. Entonces, si nos puedes contar un poquito acerca de qué es la conservación, qué es la restauración y cómo lo llevas a cabo dentro de estos dos museos. Hola, muchas gracias por esta invitación. Bueno, como muy bien lo dice la palabra, entonces la conservación y el área y el trabajo que hacemos en el museo, en esta área van a ser todas estas medidas y acciones que podemos realizar para salvaguardar, preservar, también minimizar, digamos, los futuros deterioros o pérdidas que se pueden dar en el patrimonio y pues en las colecciones puntualmente. Y todo esto lo hacemos pues desde el área con el objetivo de dar accesibilidad a las generaciones presentes y futuras, digamos, de este patrimonio. Y bueno, nada, son todas estas medidas que hacemos como detrás del telón, pues, para protegerlo y evitar cualquier tipo de daño en las colecciones. En este sentido, la gente se pregunta en qué momento o cuáles son los grados de intervención de una pieza. ¿Qué es lo que ustedes tratan de evitar con la conservación para digamos, adelantársele a este proceso de intervención de la obra, de restauración de la pieza? Bueno, hablamos de conservación, estamos hablando como de dos fases. Una es la conservación preventiva,
que es como todas estas acciones previas que hacemos para proteger. Entonces ahí vienen como todas estas tareas de cuidar la humedad relativa, la temperatura, mirar dónde están almacenadas las piezas, cómo van a ser los movimientos, las actas, todo lo preventivo que podemos hacer, digamos, para evitar cualquier pérdida o daño. Y la otra fase sería la parte de restauración, que ya es esta intervención directa cuando ya el bien presenta un daño y necesitamos tener algunas medidas para detenerlo y para no dejar que se pierdan los valores, digamos, de los bienes. Muchas gracias. Bueno, habiéndose presentado cada uno respecto a su trabajo, ¿no? En términos generales dentro de los dos museos, las disciplinas a las que están dedicando actualmente su quehacer, le cedo la palabra a Cristian para que nos hable de estos 3 ejes sobre los cuales van a girar las próximas preguntas. Vale, Adriana. Sí, como mencionas, la discusión que vamos a dar a continuación girará en torno a 3 tópicos, a 3 grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con el museo como fuente histórica. El segundo, el museo como repositorio de fuentes históricas. Y en tercer lugar, para finalizar, el museo como difusor del conocimiento histórico. La preocupación que nosotros tenemos en el podcast y es en términos generales, creería que frente al oficio del historiador es la de llegar a públicos más amplios, ¿no? Lo que queremos hacer con esta discusión, con esta charla, desde esos 3 tópicos, es llegar a un público mucho más amplio, con un lenguaje no tan técnico, que nos permita entender, en este caso, la labor que ustedes 4 están cumpliendo en el Museo Colonial, en el Museo Santa Clara y, por supuesto, Adriana, en Puebla. Para empezar, me gustaría dar como una pequeña reseña histórica de estos 2 museos y entramos a discutir lo que sería el primer ítem, el museo como fuente histórica. Para ello, tenemos que mencionar que el Museo Colonial funciona actualmente en lo que se conoció pues como el claustro de las aulas, que durante la época colonial sirvió a los intereses de la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que sufrió los embates de gobiernos radicales durante la segunda mitad del siglo XIX, en especial la desamortización de bienes de manos muertas. Llegó a convertirse en museo para el año de 1942. Por otra parte, tenemos, en lo que se refiere pues al Museo Santa Clara, el antiguo templo del Real Convento de Santa Clara, construido en 1647, que es sin duda alguna una de las joyas arquitectónicas coloniales de Colombia. A lo largo de los años ha sido sede de la Imprenta Nacional, de la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Finalmente, en el año de 1983, abrió sus puertas como Museo Santa Clara. Incluso llegó a servir como laboratorio para el Centro Nacional de Restauración. Entonces, conociendo un poco este contexto histórico de estos 2 edificios, de estos 2 museos, Colonial y Santa Clara, pues procedemos a hablar de estos como fuente histórica. Pues quisiéramos comenzar, al margen de que Manuel también decida que alguien más participe en estas 2 preguntas, cuestionarte en torno a la importancia histórica y arquitectónica de este claustro de las aulas, y bueno, me imagino que los demás también podrán intervenir respecto a esto, y bueno, de la iglesia de Santa Clara. Y en este sentido, ¿qué papel juegan estos 2 museos, ¿no?, entendidos como inmuebles históricos, dentro de la configuración paisajística del centro histórico bogotano? Bueno, pues como lo mencionan ustedes 2, tenemos la fortuna de contar con 2. Quiero contextualizarlos inicialmente en que Museo Colonial y Santa Clara funcionan como una misma dependencia del Ministerio de Cultura. Eso es muy importante tenerlo presente porque funcionamos con un mismo equipo de trabajo, un mismo presupuesto, y básicamente esta unión se hizo por el tipo de patrimonio que trabajamos, que es el patrimonio del periodo colonial. Entonces tenemos colecciones de los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente. Entonces, a partir del 2002, cuando se unen estas instituciones, los proyectos empiezan a trabajar conjuntamente, casi como si fuéramos un museo con 2 sedes.
pues debido principalmente a este tema del patrimonio colonial. Ahora, entrando específicamente al tema de los edificios, tenemos la sede de lo que fue una de las primeras universidades, ¿verdad?, en el territorio, y tenemos el único fragmento en pie de lo que era el convento de Santa Clara en la ciudad de Bogotá. Son edificios pues con toda la arquitectura colonial, con esta, por ejemplo, Santa Clara actualmente no cuenta con su pañete de recubrimiento, entonces se puede ver la técnica constructiva de ladrillo y piedra a la vista. Al interior con una decoración barroca de piso a techo y que y permite ver los diferentes momentos decorativos que tuvo este espacio, ¿verdad? Desde que fue una pintura mural, desde que tuvo una segunda intervención y un posterior recubrimiento con enchapados de madera. Museo Santa Clara, esta ex iglesia, realmente no fue la sede de la imprenta y no fue... porque recordemos que estamos hablando del conjunto arquitectónico del convento. Una cosa era el convento, que se demolió a principios del siglo XX, y lo que queda en pie es la iglesia, ¿verdad? Que se volvió museo desde los 70s, que el Estado la adquirió, pero abrió oficialmente al público el 19 de agosto de 1983. En cuanto al Museo Colonial, es un edificio con toda la historia de la ciudad. Realmente haya ocurrido, ahí se estrenó el himno nacional, ahí se firmó la Constitución del 86, ahí fue la primera sede del Museo Nacional, de la primera Biblioteca Nacional, ahí estuvo preso Francisco de Paula Santander y también fue nombrado presidente. O sea, realmente es un edificio con toda la importancia histórica. Museológicamente hablando, los edificios hacen parte del patrimonio que custodiamos, tanto desde el equipo del museo como desde el Ministerio de Cultura, que es la institución regente. Sin embargo, no es nuestra única expresión museológica. Recordemos que los museos ya no son solamente ese edificio sede, o sea, un museo no depende de tener una sede. Entonces, los edificios para nosotros son un recurso adicional, un recurso que, como les comento, es un recurso maravilloso, pero realmente estamos buscando que nuestra intención comunicativa vaya más allá del espacio. Para eso las plataformas digitales, para eso las maletas didácticas que recorren el espacio y cualquier espacio en el cual el museo está contando. Entonces, por ejemplo, digamos, esto que estamos aquí teniendo en este momento es un espacio museológico que está teniendo el museo, porque estamos contando de nosotros, estamos contando de nuestro patrimonio y estamos contándole a la gente que este patrimonio es de ellos. En ese mismo tenor, ¿no? Y hablando de la importancia de estos dos espacios y de sus colecciones, nos gustaría preguntarle a Paula, ¿cuál es el sentido, sí, y los retos de mantener estas estructuras, ¿no?, de data colonial vigentes en pleno siglo XXI? Y quizá un poco ya lo haya respondido Manuel, pero hay personas que generalmente se acercan a los museos y a los sitios históricos y nos realizan esta pregunta que de pronto nos saca de nuestro centro, ¿no? O sea, para nosotros como historiadores tiene todo el sentido del mundo, pero en términos generales, ¿no?, para los públicos en general y que no son quizá afines a este tipo o sensibles al valor histórico de estos lugares y que ciertamente adquieren esa sensibilidad al estar ahí, ¿qué sentido tiene preservar esto? ¿O por qué nos concierne a todos? Pues, ¿cuáles son los retos, ¿no?, al momento de generar condiciones de posibilidad para que esto prevalezca y prevalezca en buenas condiciones? Como bien lo decía Manuel, estos espacios son complejos en la medida pues que tienen diferentes técnicas en sí mismos y de diferente contenido, digamos. Tienen, digamos, pintura mural en el caso de Santa Clara, la misma colección inclusive, la pictórica y escultórica, está intrínseca en la estructura, entonces son muchos retos que se van acumulando. También encontramos retos en rescatar los valores, entender el uso que ha tenido en su trayectoria, el uso que tiene actualmente. Vamos a encontrar muchos desafíos, digamos, en el momento de establecer diálogos del espacio con las exposiciones temporales, que muchas veces, digamos, son de arte contemporáneo. Entonces, cuando viene el visitante se da cuenta del desafío que se tiene nomás en el montaje mismo de las exposiciones, porque el mismo montaje pues se convierte en un reto. Y bueno, hasta adecuar los espacios
no sé, los mismos espacios de trabajo, las reservas, las tiendas. Es todo un desafío detrás de la labor que estamos haciendo. Yo quisiera complementar un poco la respuesta de Paula en la medida que el museo tiene la estrategia de no solamente albergar antigüedades y contar cómo fue un espacio, sino propiciar un espacio de reflexión. Eso lo tenemos inscrito en nuestra misión. Para nosotros es importante, sobre todo, la reflexión que se puede hacer de ese pasado colonial. No solamente es contar qué ocurrió, sino por qué actualmente tenemos ciertos visos que vienen de ese entonces y cómo podemos ser críticos al respecto, ¿verdad? No necesariamente, o sea, tenemos un lenguaje, tenemos unas creencias, tenemos unos comportamientos sociales, pero eso no necesariamente es bueno o no necesariamente es malo. Es propiciar una reflexión a partir de todos los contenidos. Entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, propiciar propiciar presencia de arte contemporáneo. Entonces, los artistas contemporáneos, ¿cómo perciben historia del periodo colonial y cómo lo reinterpretan desde el presente y cómo le cuentan a nuevas generaciones cómo es el ahora? Entonces, por ejemplo, se me viene un caso a la cabeza de un artista, Ricardo Cárdenas. Él expuso unas obras que lo que pretendían era la representación de la naturaleza a partir de formas muy lineales y de materiales muy industriales como el aluminio. Entonces, la reflexión ahí era cómo en algún momento, bueno, y Ricardo también contaba cómo, por ejemplo, los humedales que son tan necesarios en nuestras ciudades están desapareciendo por la expansión de las construcciones. Entonces, la reflexión ahí era cómo en algún momento en el periodo colonial se hacía un registro que debía ser muy preciso de la naturaleza, pero con fin de explotarla. Mientras que actualmente se hace una representación mucho más abstracta, mucho más lineal, mucho más geométrica, con otro tipo de materiales, pero sembrando la importancia de la preservación ecológica. Entonces son esa dualidad entre conocer los procesos históricos, pero generando reflexión desde el presente. Y bueno, pasando al segundo bloque, ¿no?, del museo como repositorio de fuentes históricas, nos gustaría preguntarle a Ana María, ¿cómo defines el guión curatorial que rige la exhibición permanente de los museos Colonial y Santa Clara? Y en este sentido, bueno, ¿cómo se hace la curaduría de una exposición? Y sobre todo, ¿cuál es el proceso para hacer una investigación curatorial de una exhibición permanente y cuáles son las posibilidades de realizar una investigación curatorial para una exposición itinerante? Bueno, en cuanto al Museo Santa Clara, tenemos por así decirlo, un guión permanente muy especial porque están expuestas o exhibidas la mayoría de las obras que hacían parte del templo o algunas que estaban probablemente en el convento o en las celdas de las religiosas. Junto con algunas obras que también de carácter religioso que se compraron en el periodo de los años 70 y 80. Sin embargo, la distribución no cambia, ¿no? Digamos que tenemos este arreglo así de las obras permanente, pero estas obras dialogan con otros proyectos como las exposiciones de arte contemporáneo a las que hacía referencia Manuel y con otras intervenciones, digamos, que podemos hacer desde los museos, como para la celebración del Bicentenario, que se hizo una curaduría sobre la importancia de los sermones para la defensa o el ataque al proyecto independentista. Entonces tenemos esa situación en el Museo Santa Clara. En el Museo Colonial, que en 2017 abrió sus puertas con un nuevo guión, tenemos 5 salas permanentes y que fueron el resultado de un trabajo muy largo en el que dialogamos con nuestros públicos,
con académicos, artistas contemporáneos, con las directivas del ministerio y que se fue construyendo pensando en un eje de las transformaciones que se dieron en los procesos sociales, culturales y políticos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, cada sala contó con un curador que debía dar cuenta de esos procesos de transformación desde diferentes temas. El primer tema es la imagen colonial, ya que pues va a ser transversal a todos los demás temas. El segundo es el viaje, ese encuentro entre dos mundos y las consecuencias que esto trajo. El tercero ya es la conformación de las ciudades en la Nueva Granada. El cuarto tema es la educación y en sus dos vertientes, ¿no? En los talleres artesanales y la educación universitaria. Y la quinta sala cierra el guión a manera de reflexión, como nos contaba Manuel, es esta idea que nosotros defendemos tanto de actualizar los temas, de que las personas que nos visiten se vean identificadas, comportamientos, palabras, costumbres que vienen del periodo colonial y que pues merecen una reflexión, ¿no? No solo el juicio de si es reflexión alrededor de estos contenidos. Entonces, ese es nuestro guión permanente. Tenemos adicionalmente una sala de exposiciones temporales, digamos que ampliamos temas que se tratan en el guión o le damos otra clase de visibilidad a nuestros proyectos de investigación. Por ejemplo, en este momento tenemos una exposición que se llama Simulacros de Poder, que nace de la reflexión de una serie que tenemos, una serie de retratos de encomenderos, y la investigación la hizo una estudiante de la Universidad de los Andes para optar a su grado de historiadora del arte. Ella trabajó con nosotros, con esta serie, y nosotros pues en conjunto con ella construimos el guión ya a partir de la investigación que había hecho ella, y se construyó el guión pensando en actualizar el tema, ¿no? No simplemente en mostrar estos rostros de esta gran familia de la Santa Fe colonial, sino preguntarnos por las relaciones entre estas personas y los grupos indígenas, en esta democratización del retrato y de los espacios de los museos que ahora no solamente albergan a estos grandes personajes, sino a todos los ciudadanos. O también tenemos el caso de las exposiciones en donde mostramos los resultados de nuestros catálogos de la colección. Por ejemplo, ya hicimos una exposición de mobiliario en donde partimos del guión científico, que es el catálogo, en donde expertos en el tema estudian la colección y el contexto de proyección de estos objetos, y pues nosotros hacemos esta apuesta curatorial y museográfica para mostrar estos resultados. Entonces, en general, para hacer estas exposiciones, lo que nosotros hacemos, basándonos en las enseñanzas que nos dejó una curadora mexicana, Alejandra Mosco, es empezar por un guión temático en donde se definan los temas, los subtemas, los objetivos de la exposición, para seguir con un guión científico que es muy similar a un artículo académico, y luego ya en el curatorial, digamos que la idea es traducir este guión científico sin perder en ningún momento el rigor académico a un lenguaje de museo, ¿no? A ese diálogo con las piezas, sobre todo pensando en qué piezas pueden resaltar, ¿no? De arte contemporáneo, ilustraciones, también interactivos. Y la verdad es que nos encanta de alguna manera saber que el curador es pues sí, también hace las veces de traductor entre la sensibilidad, ¿sí? que aportan
todo este conjunto de piezas, ¿no? Tanto pertenecientes a la colección como aquellas que se exhiben en las exposiciones temporales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en piezas de arte contemporáneo, y también traducir los discursos científicos de los académicos, ¿no? De la gente que se ha dedicado a estudiar de manera muy, muy especializada ciertos rubros, ¿no? de la colección, y también el papel que tienen ustedes como curadores de democratizar el conocimiento y de abrir condiciones de posibilidad para que otras personas, ¿sí?, que no pertenecen al equipo curatorial permanente puedan de alguna manera explotar sus saberes y llevarlos también al museo y a la puesta en marcha de estas otras exposiciones, como esta que me contabas que surge del trabajo de grado de alguien más, ¿no? Entonces, es muy interesante, y creo que con esto logramos responder un poquito a los que nos escuchan respecto a la labor curatorial y a su complejidad. Y vamos a preguntarle a Felipe, ¿sí?, ¿cómo es que a partir de tu área puede materializar todo este conjunto de investigaciones, de traducciones, y llevarlas ya al plano del montaje museográfico? Y también me gustaría preguntarte por la estrategia que se siguió en el Museo Colonial a partir de su reapertura. Yo no conozco el Museo Colonial porque justamente fui a Bogotá, conozco al Santa Clara porque fui en diciembre de 2016, pero escuché muchas cosas respecto a la museografía y al nuevo modo de exhibir la colección del Museo Colonial, y me parece muy importante y nos gustaría saber cómo fue que se planeó este nuevo modo de exhibir y a qué es a lo que le están apostando. Sí, no, la museografía es la parte fácil de todo el proceso, obvio. No, mentira. La No, museografía, no. la museografía, a ver, mira, aquí hay, es decir, en general, el reto de la museografía es traducir, como mencionabas tú, toda esa información que acaban de mencionar mis compañeros en un espacio que alguien pueda recorrer, básicamente. O sea, el reto principal es cómo hago para mostrar esto en un espacio de modo que alguien pueda transitar a través de eso y que al hacerlo, no necesariamente entienda, pero se relacione con esos cuentos y esas historias y esas obras que queremos mostrar, básicamente. Porque no se trata de hacer entender a los visitantes, eso tiene que ser claro. La idea no es como, bueno, usted entró al museo y salió aprendido, no. La idea es que el visitante se relacione de la manera en que quiera, físicamente, intelectualmente, visualmente, estéticamente, se ponga bravo, se ponga feliz, se ponga triste, lo que sea, desde su perspectiva, pero que se relacione con lo que nosotros queremos contar. Entonces, Ana María estaba contando cómo el Museo Colonial quería hablar de transformaciones culturales, que a través de un proceso de viaje hacia el Nuevo Mundo y demás, que es básicamente una de las perspectivas que uno podría tener sobre la historia de la colonia, ¿no? Y es como ese gran contacto entre mundos que hubo, que es un poco de lo que quiere hablar el museo. Desde la colonia hasta la actualidad, ¿no? Hay que aclarar que eso también es importante porque ese contacto sigue existiendo. Entonces, el reto de la museografía es cómo transformar estéticamente, visualmente, esa información de modo que la gente pueda recorrer los espacios y que, por ejemplo, ¿cuáles son digamos, como los pequeños retos? Que la gente que quiera ver obras, pues tenga la obra enfrente y la vea ya, ¿sí? Es decir, que no le neguemos a los visitantes el disfrute de las obras, porque muchas personas van al museo o van a los museos sencillamente porque les gustan las obras, les gusta el arte, les gusta Gregorio Vázquez, les gusta, o son católicos, les gusta la Virgen, les gustan los santos. Eso hay que permitírselo a la gente. No, el museo, el lenguaje visual del museo, para hablar pues desde la museografía, no quiere imponerle al visitante cómo debe observar una obra. Al contrario, lo que debe hacer es presentarle la obra al visitante de modo que el visitante pueda hacer con ella lo que quiera, marcando los límites de conservación, ¿no? Es decir, entonces lo que hay que hacer es permitir que el visitante disfrute la obra, aprenda sobre la obra, se pregunte sobre la obra, se cuestione, se ponga bravo, se ponga feliz o lo que quiera, y al mismo tiempo proteger la obra,
¿cierto? Que es el reto adicional que tiene la museografía, porque evidentemente estamos hablando pues de piezas que tienen varios años, varios cientos de años, en el caso de nuestro. Entonces, el reto de protección también es importante. Entonces, la idea, para el caso de la exposición que inauguramos de permanente del Museo Colonial, que es un trabajo que viene realizando o liderando la directora del Museo Constanza Toquica desde hace muchísimos años, desde que entró al museo más o menos, y se dio cuenta que el Museo Colonial tenía un discurso de galería, como mencionaba Manuel ahorita, es decir, de 4 paredes, unas grandes obras al fondo y ya, y ella siempre quiso renovar esa visión, pues por supuesto el diseño de esa visión pues tuvo que renovarse por completo. Entonces, eso estuvo de la mano de una restauración arquitectónica que fue coincidencial, que más o menos inició en 2013-2014 y finalmente el museo abrió en 2017. Y lo que hicimos en términos de diseño fue tomar ese elemento del viaje y que ese viaje pudiera recorrerse de principio a fin a través de 5 salas y que cada sala a su vez tuviera una identidad específica en cuanto a diseño, en cuanto a color, en cuanto a cómo representaba sus piezas. Y yo creo que ese es el trabajo que la gente resalta del museo, no necesariamente positivamente, y la verdad es que nosotros no diseñamos cosas para recibir comentarios positivos o negativos. Muchas personas, por ejemplo, no les gustó no les gustó que tuviera tantos colores las paredes, por ejemplo, que coloreáramos las paredes. No les gustó, por ejemplo. Otras decían que estábamos tapando aspectos arquitectónicos importantes de la casa. Es decir, hay elementos que hay que negociar en la implementación, pero lo cierto es que fue un ejercicio muy sincero hacia el visitante, de, mire, no vamos a esconderle nada al visitante, no vamos a tapar paredes, no vamos a tapar la estructura arquitectónica que pusieron sobrepuesta a la casa, porque cuando uno trata de esconder se nota más, ¿no? Entonces, una de las decisiones que tomamos fue, vamos a ser sinceros con la casa. Mire, esta es la casa. Tuvimos que poner unas vigas gigantes arquitectónicas para que la casa no se nos caiga en un terremoto y no se las vamos a esconder, las vamos a mostrar y vamos a utilizar esas vigas como parte de la museografía. Y algunas de esas vigas sirven para colgar luces, otras sirven para soportar obras muy grandes como el dosel, que es una de las piezas maestras del museo. Y en últimas lo que hicimos que yo resalto mucho, ya como para no alargarme mucho más, que si me dan aquí yo sigo hablando, es que no le dimos protagonismo a ninguna pieza ni a ningún autor. Es decir, el Museo Colonial sí tiene su Mona Lisa y sí tiene digamos, su David de Miguel Ángel, por supuesto que lo tiene, pero en esta exposición hace parte de la exposición, no es como una pieza al fondo, como sin nada alrededor y como para ir a adorarla. Al contrario, la pieza hace parte de un cuento y está insertada en ese cuento y la persona que quiera ir a verla la va a encontrar, pero no va a ser un protagonista. Entonces, todas las piezas de la colección, y eso a mí me gustó mucho, por ejemplo, de este trabajo, hacen parte de un cuento más largo, o sea que no, en ningún momento quisimos como hacer panteones, que es una palabra que la directora utiliza mucho, que a mí me gusta mucho también. Esto no es sí, como las galerías de París y cosas por el estilo, como el panteón de la Mona Lisa, no. Aquí lo que queremos es, mire, aquí tenemos un cuento que se trata de transformaciones culturales a través de una historia que es un viaje, venga, le echo ese cuento. Y la gente pues responde como quiera a propósito de ese cuento y la museografía respondió a ese reto de esa manera. Y hasta el día de hoy no se ha caído, entonces yo creo que funciona. Yo te iba a preguntar, pero creo que lo acabas de responder, si existe una manera conservadora de exhibir arte colonial. Y me parece que por supuesto que la hay, es este formato galería, ¿no? Del que no te preocupes porque la gente también se queja muchísimo. Aquí en Puebla hay un museo muy importante que es el Museo Exconvento de Santa Mónica. Pronto en el Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica optaron por el formato galería, ¿no? De obras pues una especie de pinacoteca, lo cual a la gente le molestó muchísimo porque le quitó de alguna manera un poco el sentido etnográfico al sitio y también hubo gente que dijo, bueno, esto es lo más fácil del mundo, ¿no? Exhibir pues en formato galería homogénea, pues qué bien, ¿no? Qué padre y qué fácil. Yo creo que en esta lógica museal, ¿no? De la que nos hablaba al principio Manuel,
tienen cabida, por supuesto, los riesgos, ¿no? Y el hecho de generar experiencias. Y si realmente la razón de ser de un museo es el público, y ciertamente el museo no está para enseñar, está para, de alguna manera, propiciar experiencias sensibles, pues yo creo que los riesgos museográficos son importantes y es muy importante asumirlos, y creo que en ese sentido se lo celebro mucho al Museo Colonial. Ya pronto espero visitar sus salas, pero me gusta mucho que estén apostando por este nuevo modo de mirar y de exhibir el arte colonial, ¿no? Sí, y no solamente tú, que visiten todo el mundo que quiera. El museo pues en este momento no está abierto por las razones que todos conocemos, pero por supuesto que cuando esté disponible, sus salas van a estar disponibles para que ustedes las critiquen. Las salas no están, es decir, fíjate que tú decías algo que es muy importante y retomo un poco lo que decía Manuel cuando él habla de la nueva museología y de los lenguajes y de estar dispuesto al público. Es muy lindo decirlo, ¿cierto? Es muy bonito decir, no, los museos y los nuevos lenguajes y abiertos al público y demás, pero los museos suelen ser muy temerosos a realmente hacer, ¿cierto? Es decir, tú no vas a ver un museo muy tradicional o es muy poco, o cuando lo ves es muy valioso que realmente se abra al público y deje de ser pinacoteca o deje de ser galería, ¿cierto? Claro. Porque el museo porque esa es la salida fácil. La salida fácil es, no, yo tengo una obra de Leonardo da Vinci, la pongo en una galería sin nada más y eso se me llena. Y así, y ya. Y realmente muchos museos funcionan así. Lo que nosotros, lo chévere del Museo Colonial es que puede darse el lujo de experimentar, ¿cierto? Y aún teniendo obras maestras y de Gregorio, y valiosísimas además, pero nos dimos en esa tarea y yo me acuerdo mucho hace muchos años las conversaciones iniciales cuando apareció el tema de cambiar el museo. Una de las decisiones principales fue: vamos a ser muy sinceros, es decir, no vamos a hacer como, no, pero démosle gusto a los curitas de tal parroquia, no, pero démosle gusto a los dueños, a los que donaron las piezas, a la familia, yo no sé quiéncito, súper importante que donó no, le vamos a dar gusto a la gente, punto. No le vamos a dar gusto ni a la directora, ni al museógrafo, ni al equipo de trabajo, ni a la ministra de turno, ni al presidente, no. Le vamos a dar gusto a la gente y van a ser ellos los que nos van a juzgar, y efectivamente eso fue, y yo creo que ese ejercicio fue muy valioso en aras de realmente cumplir con lo que mencionaba Manuel al principio de esto de la nueva museología y de entregarse por completo al público. Y la respuesta ha sido muy positiva, y las respuestas negativas las recibimos con mucho amor también. Mira, me acuerdo mucho que anecdóticamente a la semana de que se inauguró el museo, ya habían comentarios y artículos en internet y en Facebook y demás diciendo que eso era horrible, de expertos, digamos que de historiadores muy prestigiosos en su área, que no estábamos hablando bien, que las obras debían ser más valiosas que la arquitectura, que no sé. Y eso fue muy positivo, ¿sí? No porque lo fuéramos a cambiar inmediatamente, sino porque teníamos respuestas del público a nuestra propuesta, y eso es lo que queremos. Entonces, la museografía, la museología y la curaduría, la carreta que echamos, el cuento que echamos ahí, también debe ser consecuente con eso. No consecuente con un lenguaje que queremos que la gente se aprenda qué es la época colonial, que creo que Ana María puede hablar un poco mejor de eso. No es que la gente vaya al museo y aprenda pues qué es la época colonial. Si lo quiere hacer, lo va a encontrar. Es más como, mire, este es nuestro cuento. Desde nuestra investigación, desde lo que nosotros sabemos, que no es todo, de la época colonial, les queremos contar esta historia. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Y esa es la exposición del Museo Colonial. Pues muchas gracias, Felipe, por compartirnos estas experiencias. Y nos gustaría dirigir la última pregunta de este bloque a Paula. Hablando de estas piezas, ¿no? de favoritas, predilectas, la pregunta es, ¿cuáles son, ¿no? Y por qué lo son. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia de las piezas del Museo Colonial y Santa Clara para la memoria histórica del país? Bueno, como bien lo decía Felipe, en el museo no estamos tratando de mostrar las favoritas, pero bueno, de 2.000 obras que tenemos en la colección, de más de 2.000 obras que tenemos en la colección del Museo Colonial y el Museo Santa Clara, es muy difícil tener favoritas, muy subjetivo, como dicen. Hay demasiadas especiales, no solo por su valor histórico, sino también estético, de uso. Hay unas con encantos de su materialidad y técnica, pero quizás, digamos, en el caso de Santa Clara, podríamos hablar de la más antigua de la colección,
Se trata de San Martín de Tours, parte de la capa con los pobres. Es un óleo sobre tela atribuido a Gaspar de Figueroa, pero es muy especial, no solo por ser la más antigua, sino también porque fue una pintura encargada junto al retablo en 1647 y fue encargada en ese entonces por un abogado de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, y esto pues lo podemos saber porque está contado en el reverso de la obra. Y en el caso del Museo Colonial, podría ser nuestro famoso pesebre, que guarda un montón de información acerca de la técnica de manufactura, de los materiales, los diferentes talleres, pero también sobre todo el contenido histórico documental que está representado en este pesebre, porque logramos pues entender también como la personificación de cada escultura que compone este pesebre, también la diversidad, digamos, de la sociedad colonial, y un poco también nos da a conocer la cotidianidad. Entonces vamos a ver, no sé, en el pesebre el músico, la bailarina, el borracho, bueno, una inmensidad de personalidades coloniales que son muy cercanas, ¿no? Y que nos invitan también a reflexionar un poco. Sobre la importancia, digamos, de las piezas de la colección del Museo Colonial de Santa Clara, pues estamos hablando de la colección más grande de arte colonial abierta al público en el país. Tenemos una diversidad inmensa en nuestra colección, desde pintura, escultura, platería, textiles, mobiliario. Como decíamos, la misma estructura de los museos tiene un montón de contenido. Son toda una memoria histórica. En la colección de los museos nos enfrentamos a una muestra completa, digamos, para estudiar, para entender, cuestionar, reflexionar acerca de la colonia. Y bueno, sin dejar pues también de un lado que tenemos piezas increíbles, como mencionaba Felipe, por ejemplo, la colección de dibujos atribuidos a Gregorio Vázquez, que son los únicos de esta tipología en América Latina a la fecha. Pues en general la colección es exquisita para todos los investigadores y el público entiendan como la imagen en diferentes medios y la imagen colonial. Vamos a pasar al último bloque de preguntas, que es el museo como difusor del conocimiento histórico. Y nos gustaría preguntarle a Manuel, de nueva cuenta, si es Colombia un país ávido por conocer su pasado y por adquirir conocimiento histórico. Y bueno, ¿de qué manera se manifiesta este interés, ¿no? Hola, sí, problemas con el micrófono. Sí, no te preocupes. Yo creo que sí, yo creo que simplemente es estas instituciones que nos encargamos de comunicar la historia, cómo le contamos a la gente o sea, cómo seducimos a la gente para que se interese, porque realmente la curiosidad está en nosotros como seres humanos, ¿verdad? En ese interés de saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué y cuál es nuestro pasado, nuestra historia. El punto con los museos es seducirlos, ¿no? Y era algo que mencionaba Felipe también desde el diseño museográfico, y cómo el diseño museográfico, a través de los cambios de colores, a través de diferentes textos, de diferentes lenguajes que no necesariamente son para todo el mundo, sino que es el museo brindando las posibilidades para que las personas de manera autónoma se acerquen a lo que les interesa. Pero entonces yo diría que sí. Ahora, creo que un historiador, no sé, Ana María, nos pueda contar un poco de qué piensa ella sobre ese acercamiento, ¿verdad? En este sentido, nos gustaría quizá lanzarle un poco de manera más dirigida a Ana María esta pregunta, ¿no? Bueno, si realmente los visitantes están ávidos por conocer esta etapa de la historia, ¿qué estrategias adoptan, ¿no? Tanto en el Museo Colonial como en el Museo Santa Clara, para llegar a un público más amplio, que no incluya solamente estudiantes del área de las humanidades, de la historia, ¿no? O visitas escolares? ¿Cómo realmente, o a partir de qué estrategias se dirigen a otros públicos? Bueno, en cuanto a tu pregunta de si los visitantes están ávidos de conocer la historia, yo diría que lamentablemente no. En un principio, pues digamos que la historia es de esas asignaturas que la gente asocia con algo aburrido, ¿no? Como cuando les dicen, no, la geografía o la historia, o aprenderse una cantidad de fechas,
Y precisamente nuestro reto es ese. Y en este país, el otro reto es que pues la historia salió del pensum de los colegios, ¿no? Entonces, museos como el nuestro tienen pues esa misión de enseñar la historia y de enseñarla de otra forma. Una de nuestras estrategias es vincular ese pasado colonial con el presente y mostrarles a todos nuestros visitantes, desde los público infantil, público universitario o ya a personas adultas, mm, mostrarles que les estamos hablando de ellos, ¿no? Porque tal vez cuando uno habla de, no, es que este es un personaje que vivió en el siglo XVII, es casi, no sé, es muy difícil hacer ese vínculo empático, ¿no? Pero cuando el discurso se lleva hacia mostrar cómo ese personaje del siglo XVII, cómo esas condiciones que parecen tan lejanas, aún tienen repercusiones en nuestra sociedad y nos hablan de lo que nosotros, de hecho, de nuestras expresiones cotidianas, de lo que comemos, de ciertas costumbres familiares, pues yo creo que ahí engancha uno más con esa empatía de los visitantes, porque no les están hablando de alguien extraño, sino de ellos mismos, ¿no? Entonces esa ha sido una de nuestras estrategias. Bueno, y también constantemente crear otros vínculos con el presente a través del arte contemporáneo, de diferentes actividades para diferentes tipos de públicos. Por ejemplo, en nuestras salas didácticas itinerantes a las que hacía referencia Manuel al comienzo, que es una maleta que tiene distintas actividades que viaja por Colombia. Hay obras de teatro, títeres, juegos, digamos, toda esta parte lúdica, ¿no? Como para acercarse a la historia desde el juego, que es pues muy valioso. Y también, no sé, digamos, en Santa Clara, uno empieza, pues cuando uno tiene públicos infantiles o adolescentes, ¿no? Todo el discurso puede ser muy pesado y muy aburrido. Bueno, esto era un convento y estas personas te dicen, bueno, pues qué cosa tan aburrida y pobres mujeres estaban acá encerradas y no podían hacer nada, pero también al comprender la complejidad de estos espacios y mostrarles a estos públicos que también eran lugares muy interesantes en donde había estas dualidades entre la fe, pero también la economía, porque los conventos funcionaban como los bancos en las ciudades coloniales. Entonces digamos que uno va haciendo esos puentes a través de la emoción, ¿no? De lo que decía Felipe, bueno, que se alegren o se enfurezcan, pero ese vínculo emotivo que es tan importante a la hora de enseñar historia y de buscar otros métodos. Por ejemplo, nosotros también tenemos nuestro podcast, que ahora tiene 2 capítulos hasta ahora, pero pues que nos ha ido muy bien y en donde hemos explorado otras facetas y otras formas de mostrar un contenido histórico que puede ser un poco pesado, pero que sabemos que está dentro de nuestra misión divulgar la historia, ya que, por ejemplo, en la escuela no se hace. Muy bien, la siguiente pregunta, me habría gustado muchísimo lanzársela a Laura Emilia y a Jimena, a quienes les mandamos un saludo, si es que, bueno, en el momento en el que escuchen este podcast, pero nos gustaría que nos respondiera Felipe, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando ustedes ahorita para funcionar en tiempos de pandemia, ¿no? Que nos hablaron un poquito de ellas, porque me parece que son muy buenas. O sea, yo he estado siguiendo las conferencias, esto de las preguntas que hacen en Instagram con las respuestas, ¿no? De los especialistas, en donde eligen a los expertos de una manera muy atinada, ¿no? A mí particularmente me encanta Jaime Borja, ¿no? Me encanta Manuel Ramos Medina, etcétera, ¿no? Ayer tuvieron una conferencia maravillosa sobre la expedición botánica. ¿Y de qué manera esta situación de crisis les ha abierto a ustedes tantas posibilidades? Porque a mí me parece que la están rompiendo. Sí, sí, yo también opino lo mismo. No, eso tiene mucho mérito Juan Camilo, que es nuestro encargado de comunicaciones, que además estuvo involucrado en la organización de esta conversación, ¿no? Que él siempre está detrás de cámaras porque tiene la voz horrible, ese es el problema de él. No, mentira. Ay, pobre. No, Es broma, es broma. es broma, no, es broma, él sabe que es molestar.
Sí, yo creo que lo que hicimos nosotros ante esta, digamos, ante esta eventualidad es como, bueno, ¿qué hacemos que ya tengamos? Es decir, no necesariamente como qué hacemos nuevo, entre comillas, sino con qué contamos nosotros que podamos utilizar. Una de las cosas que tenemos durante años de trabajo y de generar redes es precisamente eso. Conocemos a los profesores, conocemos a los conferencistas, conocemos a quienes están estudiando, a quienes están trabajando y sabemos que están en sus casas y que están buscando, digamos que salidas de su trabajo, que son trabajos de investigación, que son trabajos de talleres, que son trabajos de manualidades y demás. Entonces dijimos, no, el museo puede seguir siendo ese espacio para que sigamos hablando con Jaime Borja, sigamos hablando con Juan Ricardo, quien estuvo allá con nosotros, e inclusive con Manuel en México o con otros investigadores que ya han salido y han venido saliendo en España. Y perdona, Felipe, te interrumpo, pero para que nos hables, que no hemos hablado de la exposición de Simulacros de Poder, que es virtual, que tú la convertiste en una exposición virtual. Sí, no se te olvide ese trabajo que hizo Museografía. Sí, ese es el segundo ejercicio, que ese sí es nuevo. Y entonces, pero nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un montón de material. En el caso, por ejemplo, de la exposición temporal Simulacros de Poder, tenemos la investigación, tenemos las piezas, que son esos retratos de encomenderos que son bien especiales de la colección del museo. Y dijimos como, ya teníamos agendada una exposición, teníamos un diseño museográfico para inaugurar en los primeros meses del año, en marzo íbamos a inaugurar, si no estoy mal. Y dijimos como, si ya tenemos ese material digital, no es porque nosotros tenemos la fortuna de que hacemos nuestras exposiciones tridimensionalmente cuando las diseñamos también. Entonces dimos, pues presentemos ese material que tenemos, de modo que las personas puedan visitarlo. Nos dimos a la investigación muy rápida de cómo hacerlo. Nos encontramos unas plataformas que permitían subir material tridimensional y dijimos, metámonos en eso. Y funcionó perfecto. No fue tan fácil, ¿no? Porque evidentemente era algo que no manejábamos, pero con unas, digamos, hicimos unos tutoriales. No, las personas de esta plataforma que se llama Sketchfab fueron muy amables y nos recibieron con mucho cariño y dijeron, no, miren, nos enseñaron cómo subir el material. Ellos están basados en Europa y varios museos ya habían participado, museos en Suecia, por ejemplo, museos en Inglaterra, habían subido materiales tridimensionales un poco más, menos, digamos, menos exhaustivos que una exposición total como lo que hicimos nosotros, pero dijimos, no, hagámosle. Y funcionó muy bien. La exposición está montada de manera virtual, la gente la puede visitar desde cualquier dispositivo y queremos seguir haciendo nuestras siguientes exposiciones, estamos abiertos o no, de esa manera, porque lo que nos ha permitido esto es descubrir que tenemos muchos más canales de distribución de los que pensábamos y esta pandemia nos permitió explotarlos, ¿cierto? Es decir, porque en este momento estamos abocados 100% a esos canales, pero el mensaje subliminal de todo esto es como que podemos seguir utilizándolos y que debemos seguir utilizándolos porque ese público, que es público que no puede venir físicamente al museo como tú, por ejemplo, ese público que está en México, que está en Chile, que está en Estados Unidos, que está en Europa, ese público que de pronto no puede visitar el museo, sí lo puede hacer virtualmente y nosotros esa herramienta ya la tenemos. Entonces nos ha permitido como entendernos un poco mejor en los canales que tenemos y la emergencia nos ha servido precisamente para explotar esos canales y nos ha ido muy bien. Algunas cosas, la mayoría de las cosas las hemos hecho por primera vez. Nosotros no habíamos hecho un podcast antes, no habíamos hecho exposiciones virtuales. Nos tocó aprender sobre la marcha, pero la respuesta ha sido muy, muy positiva. Y lo que nos demuestra esto es que esos canales están ahí disponibles para el museo y para que los visitantes puedan acercarse mucho más al museo de manera virtual. Porque hablando un poco como lo que decía Manuel y lo que mencionábamos ahorita, los museos suelen ser muy temerosos a que no, es decir, la exposición es la que está en la sala y si está el museo cerrado, se jodió el visitante, no puede ver nada. Y realmente lo cierto es que los canales que tenemos ahorita son enormes y podemos acercarnos a muchísima más gente. Entonces, digamos que antes a las conferencias iban las personas que tenían el tiempo disponible, que podían ir al museo y estar en la conferencia, que es un público que valoramos mucho, por supuesto. Pero ahorita en conferencias con Facebook Live tenemos 100, 200, 300 personas al tiempo preguntando desde Chile, desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos. Y ese potencial, uno dice como, oiga,
aquí hay algo interesante y nos ha servido mucho por esa razón. Lo de los martes preguntones ha sido genial por Instagram, tanto para los investigadores y las personas que pueden hablar de sus temas, tanto como para los visitantes que pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Y las preguntas, como ustedes han podido ver, son tan diversas como los visitantes que van al Instagram del museo. Muy bien, y en este mismo tenor nos gustaría preguntarle a Paula y Ana María, ¿cómo vislumbran el futuro de sus dos museos y en general de los museos, hablando de estas posibilidades que nos está entregando esta situación, haciendo un poco de profetas, hacia dónde creen que vaya el futuro de los museos, ¿no? En un futuro quizá distópico, no lo sé. Bueno, creo que justo esa respuesta va muy de la mano con lo que estaba contando Felipe, cómo hemos asumido estos momentos de crisis, ¿no? Cómo nos hemos reinventado, hemos abierto otros canales para estar en contacto con nuestro público y creemos pues, que el futuro de los museos en el siglo XXI será bajo esa misma línea de generar muchos más espacios para el diálogo en torno al patrimonio y su relación con el presente cada vez más, ¿no? Siempre pues involucrando y haciendo uso pues de todas las estrategias virtuales que trae pues los nuevos tiempos, básicamente repensar los espacios y las ofertas, también van a tener ojalá más recursos y herramientas para su protección, para la conservación, para la investigación y pues claro, la divulgación, siempre pues buscando nuevos públicos que se apropien y pues espacios maravillosos como este que ustedes nos han dado para nosotros también pues divulgar lo que hacemos desde el museo, ¿no? Paula, han puesto nosotros aquí en México tenemos un término muy coloquial en la conservación y referimos que ponemos a descansar ciertas obras, ciertas piezas que están en exhibición para que, digamos, que estaban en exhibición para que de alguna manera podamos permitir que se conserven. Ustedes, desde la parte de conservación y restauración, ¿cómo están aprovechando esto para adelantar un poquito estas labores, estas urgencias, porque seguramente las tenían? Bueno, nosotros igualmente desde el programa de conservación y de colecciones tenemos un sistema rotativo de obras, digamos, obras que por su materialidad, por su estado de conservación, necesitan como que estar rotando constantemente, así estén en el guión permanente del museo, pero en este momento, digamos, sí hemos aprovechado para hacer el mantenimiento a ciertas piezas, justo estamos ahorita adecuando nuestra sala 3 del museo, entonces ha sido un gran momento también para pues centrar un poco la atención en primeros auxilios a piezas de esta sala, digamos, que está permanentemente exhibida. Entonces sí, acá también básicamente hacemos todos estos cuidados, esta rotación de las obras y más en estos momentos. Muy bien, ahora sí, Ana María, si nos puedes comentar cómo vislumbras el futuro de los museos, tú como curadora. Bueno, yo creo que con esta incursión que hicimos en lo digital, creo que van a tomar mucha más fuerza estas herramientas sin dejar de lado, y esperemos que las condiciones lo permitan, pues estas visitas presenciales, ¿no? Sin dejar a un lado nuestras exposiciones en salas, pero sí creo que va a tomar mucha más fuerza lo digital, y que tendremos que irnos adaptando a estos cambios y a hablar en todos estos nuevos lenguajes, y hacernos, digamos, como muy amigos más, o sea, de nuestros públicos para que ellos nos entren en ese diálogo y nos digan cómo les ha parecido todo estas exposiciones virtuales, los podcasts, los martes preguntones, ¿no? O sea, seguir en ese diálogo para saber cómo vamos, si vamos bien, qué hay que cambiar, digamos, tener como muy ese radar muy afinado para escuchar a nuestros públicos y qué necesitan, o qué opinan de nuestras nuevas estrategias. Entonces sí, creo que en resumen es eso, que tenemos que habituarnos cada vez más a lo digital y a estos nuevos lenguajes. Pues muchísimas gracias. Hemos concluido con las preguntas de todos los bloques, así que, Cristian, ¿qué opinas y cómo vamos a despedir este podcast? Antes que nada, agradecerles
enormemente a Manuel, a Ana María, a Felipe, Paula y por supuesto a Adriana, su participación en este episodio, en este carretazo historiográfico, donde pretendemos acercarnos un poco más a las labores del historiador, pues al uso de las fuentes históricas, ¿no? Queremos de alguna u otra forma mostrarles a quienes nos están escuchando en estos momentos que los historiadores vamos un poco más allá del formato papel, ¿no? Que no tenemos ese fetiche, o bueno, la mayoría no tenemos ese fetiche tan interiorizado solamente por el documento escrito, sino que en este caso los museos, y qué mejor ejemplo que el Colonial y el Santa Clara, nos sirven como fuentes históricas para todas las investigaciones, para todos los recursos que como historiadores tenemos a la mano. No me queda más que agradecerles por la participación. Esperamos que esto no sea la única oportunidad en la que logremos vincular Pura Carreta Podcast con la labor de los museos. Y no siendo más, pues mil gracias a ustedes por todo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, no, Y muchas bueno, gracias. felicitaciones a ustedes por el gran trabajo que están realizando en estos momentos y pues muchos saludos a todo el equipo y a Constanza también por su gran esfuerzo y su entusiasmo. Gracias. Claro que sí, vale, que estén muy bien. Y a ti, Cristian, a todos los chicos del podcast, gracias por generar estas condiciones, ¿no? De posibilidad al diálogo entre nosotros y para nutrirnos de las diferentes experiencias de los museos. Vale, y bueno, ya para finalizar, recordarle a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos que el Museo Colonial, el Museo Santa Clara, lo encuentran en redes sociales, tal cual como se menciona allí, @Museo Colonial, @Mista Clara, que a nosotros, que a Pura Carreta lo consiguen como Pura Carreta Podcast, esto en Instagram y Facebook, y en Twitter como Pura Carreta Pod, que estamos en plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, la preferida, la que ustedes quieran utilizar y demás, allí nos encuentran. Este fue el primer especial de fuentes históricas, el primer carretazo historiográfico en esta oportunidad, hablando sobre museos. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias, nos vemos.